no creo en el circo de la información, y es que en la era digital la información vuela a velocidad de la luz. Pero, ¿cómo saber si todo lo que leemos es verdad? ¿Qué impacto tiene la desinformación en nuestra sociedad? ¿Y cómo podemos protegernos de ella? Para entender mejor qué es la desinformación y cómo operan los medios desinformativos, hemos acercado a la galería a Leticia Rodríguez, que es profesora titular en el Departamento de Marketing y Comunicación de la Universidad de Cádiz, y a Charo Sadaba, catedrática de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra e investigadora del proyecto eVerifier. Entendemos por desinformación aquella información que es falsa, tergiversada o manipulada y que tiene la intención siempre de influenciar a la opinión pública. Normalmente quien distribuye desinformación lo hace siempre con el ánimo de intentar engañar a la opinión pública acorde a sus propios intereses. Y por otro lado, ¿qué es un medio desinformativo? Entendemos por medio de desinformación, que también se le está dando últimamente el sobrenombre o el apelativo de pseudomedios, aquellas páginas web que están simulando ser medios de comunicación, normalmente simulan ser medios de comunicación locales, y lo que hacen es distribuir contenidos desinformativos que responden a lo que hemos contextualizado como desinformación, y normalmente el enfoque también es propagandístico, es decir, están siempre sirviendo a una causa política concreta o con una intención de generar algún cambio en las creencias o en las conductas sociales. Normalmente estas páginas son creadas desde cero, pero hay otro escenario también en el que se simula la identidad de medios de comunicación reales, es decir, duplican la identidad. Entonces, cuando el usuario llega a una red social, de un contenido que puede parecer de un medio de comunicación conocido, y al acceder lo que encuentra es que es un doppelganger, que dicen en alemán, ¿no? Un clon. Y lo que han hecho es simular que es ese medio, comprando una URL que es parecida y que es lo que lleva al engaño. Cuando hablamos de desinformación, hacemos referencia a lo que se conoce como desórdenes informativos. De toda actividad humana que tiene, ¿no?, un desarrollo, también se encuentra a lo largo del tiempo con sus enfermedades, ¿no?, esas malas prácticas o esos errores que afectan específicamente a esa actividad. Entonces, en el ámbito de la información distinguimos tres desórdenes informativos. El primero es lo que se conoce como, son las tradicionales erratas, errores que a veces encontramos en la información, ¿no? Eso es un desorden porque la información no llega clara a la audiencia. Hay otro tipo de desorden que es el sacar de contexto la información. En inglés a esto se le llama malformation, ¿no?, que es cuando sacas de contexto, por ejemplo, las declaraciones de un famoso o de una política y las pones en otro contexto distinto y entonces parece que dijo algo referido a cuando en realidad no lo dijo, ¿no? Entonces, a eso se le llama malformation. Y la desinformación sería el tercer desorden informativo, que hace referencia a cuando se utilizan o se generan contenidos con la intención de engañar. Apariencia de noticia, apariencia de información, pero que en realidad es un bulo. Es crucial aprender a distinguir entre hechos y mentiras y entre noticias reales y bulos. ¿Cómo identificar estos medios que no siempre dicen la verdad y qué indicadores debemos tener en cuenta para protegernos de la desinformación? Lo primero es siempre mirar el dominio web, es decir, la URL. ¿Cómo se llama esa URL? Si tiene algún guión raro, si tiene alguna vocal intercalada, algo que nos llame la atención, ¿no? E incluso ir directamente a ese medio de comunicación a ver si esa noticia está ahí, si está en portada o no. Lo primero es siempre mirar el nombre del dominio web. Luego, segundo escenario que planteábamos, ¿no?, y que son aquellas páginas que están creadas desde cero con esa identidad de medios de comunicación locales, siempre pues atender primero al nombre, lógicamente, de esa página web, al nombre de las secciones, porque normalmente presentan secciones un poco raras, ¿no? Independentismo. ¿Por qué un medio de comunicación querría tener una sección propia solo de noticias sobre independentismo, ¿no? Es curioso. Luego los contenidos normalmente o no tienen autoría o están siempre firmados por redacción. Y los que sí suelen estar firmados son los contenidos de opinión, los contenidos valorativos, que por decirlo así son quizás los que pueden ser más duros, más críticos y pueden marcar el framing que decimos en comunicación, ¿no? O sea, es decir, el marco de hacia dónde te quiero llevar en ese debate sobre ese tema. En estos casos, quien los firma suele ser nombres demasiado comunes, ¿no? Es importante ver las imágenes que tiene la propia página. Esto va a cambiar con la inteligencia artificial generativa, porque ahora, lógicamente, el acceso o la democratización de estas herramientas va a permitir que tengan imágenes más refinadas, vídeos creados desde cero, pero en la actualidad, claro, para un medio de comunicación esto es algo que tiene coste, comprar imágenes, ¿no?, ir a archivos de imágenes, pues las imágenes que suelen manejar son, por decirlo así de manera coloquial, un poco cutres. E incluso a veces son imágenes politizadas, que puede ser que hayan copiado y pegado parte de la información extraída
de una agencia de noticias, pero que la imagen sea una imagen violenta, una imagen agresiva sobre ese hecho, ¿no? A lo mejor algo que habla sobre feminismo y de la imagen se pone feminazi, ¿no? Pues eso ya está marcando el contexto de hacia dónde quieren empujar el discurso sobre ese tema. Otro hito importante también es que cuando uno va normalmente al pie de una página web aparece la información de contacto. En este caso, el contacto solamente es un email, si existe. Y luego también en la actividad en redes sociales. Eso es importante, ¿no? Ver un poco en qué canales está, qué tipo de usuarios tiene comentando, ¿no? Todos podemos caer en la desinformación, pero es verdad que hay ciertos grupos que son especialmente vulnerables a las noticias falsas, influyendo en sus decisiones y perspectivas diarias. Hay varios estudios, ¿no? Hay colectivos que son más vulnerables normalmente por cuestiones de edad, ¿no? Siempre se piensa que las personas mayores son más vulnerables por los entornos digitales y sin embargo tienen bastante capacidad de pensamiento crítico. Son solo los mayores de 75 años quienes son más propensos a creer la desinformación en la red. Sin embargo también los jóvenes, fíjate, a pesar de ser nativos digitales, tienen también ciertas carencias muchas veces en estos contextos, ¿no? Son más permeables. Quizás no tanto por el desconocimiento digital, sino más por una cuestión de vulnerabilidad hacia ciertos pensamientos o tendencias políticas. Lo que sí está claro es que los colectivos más vulnerables o los grupos de población más vulnerables son los que están más sesgados políticamente, que son los que al final tienden a sumarse a esas corrientes de opinión pública que pueden estar influenciadas por desinformación. Aunque los niños y adolescentes son considerados nativos digitales, estudios recientes muestran que son especialmente vulnerables a la desinformación. Un informe de Common Sense Media reveló que el 44% de los adolescentes no puede identificar o no diferencia entre noticias verdaderas y falsas. Charo Sadaba es referente en investigaciones sobre el impacto de las nuevas tecnologías en niños y adolescentes. A los adolescentes a veces una noticia sobre qué está pasando en Gaza o sobre los tipos de interés en Alemania que no les va a interesar porque no suele ser contenido que atraiga su atención. Y a veces eso nos puede llevar a pensar que la desinformación es un problema exclusivamente de adultos. Pero lo cierto es que en los contenidos que ellos consumen hay también muchísimos contenidos falsos, tienen un riesgo mucho más personal porque hacen referencia a conductas, por ejemplo, alimenticias o cosas incluso planteadas como un juego, como un reto, ¿no? Pues famosos challenge que circulan por las redes sociales. Ese tipo de contenidos entre un público que los consume de manera intensiva y que todavía no tiene la capacidad crítica para saber si eso es una barbaridad, la desinformación también está presente en los contenidos que ellos consumen, ¿no? A veces más orientados al entretenimiento o al cuidado personal. Es importante reconocer que los medios desinformativos no son realmente medios de comunicación legítimos. Las noticias falsas no son verdaderas noticias porque carecen de veracidad y de responsabilidad. La desinformación no es información, sino una herramienta para engañar. Llamar a estas prácticas con nombres que sugieren legitimidad puede confundir a la sociedad. Una cosa son los bulos y las mentiras y otra cosa son las opiniones diversas. Las opiniones pueden estar equivocadas. Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no todas las opiniones son igual de legítimas ni igual de útiles. Pero también hay que educar a la gente en que las opiniones deberían estar expresadas por personas que muestren un conocimiento del tema suficiente. Como defensora del lector del periódico ABC, ¿qué consejos darías a los lectores para que fueran más críticos con la información que consumen? Pues a mí me gusta mucho cuando recibo una sugerencia de un lector o una queja o una carta que pone de manifiesto que el lector, en primer lugar, sabe distinguir entre opinión e información. Creo que es bueno que la audiencia, el lector, sepa distinguir entre información y opinión. Creo también que es bueno que los lectores sepan entender cuál es el posicionamiento del medio en el que están consumiendo la información. Y luego, yo siempre lo recomiendo porque lo recomiendo personalmente, creo que es buena la diversidad en la dieta informativa, ¿no? Leer otros referentes similares de la misma altura que el medio que tú habitualmente consumes, cómo trata este tema, ¿no? Porque al final de esa suma de distintas perspectivas probablemente obtengamos una imagen más fiel. La desinformación utiliza muchas estrategias para llegar al público de manera efectiva. Hemos hablado de muchas y una de ellas, y la más efectiva, es el astroturfing. Sergio Arce es profesor e investigador de la Universidad Internacional de La Rioja. Pues el astroturfing es una técnica que surgió dentro del marketing. De hecho, se llegó a prohibir en el año 75 en Australia porque decían que era una técnica engañosa. ¿En qué consiste? Pues es hacer una campaña que los americanos llaman desde la base, desde gente que denominamos corriente, alguien que parece ser del barrio, de tu ciudad, de tu equipo de fútbol y que en verdad no son esas personas, sino que están coordinadas para primero haberse hecho amigos tuyos
y luego posteriormente, con el tiempo, enviarte una serie de noticias o de ideas, pero que en verdad están coordinadas, y a partir de ahí tienen una serie de esquemas. Tienen 3 etapas. Primera etapa, lanzan una noticia o una idea, a la media hora aproximadamente intentan redistribuirlo hacia, que es lo que llamamos la etapa de amplificación, hacia medios de comunicación o a algún medio intente hacerse eco, y si alguien se hace eco, a las horas de la comida, desayuno o cena, lo que se produce es una inundación con la ayuda de bots. ¿Por qué se llama astroturfing? Porque como los americanos dicen que desde la gente de la calle es desde el césped, pues AstroTurf es una empresa de césped artificial en Estados Unidos y quedó con ese nombre, AstroTurfing. ¿Cómo podemos darnos cuenta de este fenómeno, de esta técnica que utilizan las empresas? Es complicado porque justamente es una técnica para que no nos demos cuenta de que están siendo una campaña organizada. Como son cuentas sin grandes seguidores, entre 500 a 1000 seguidores, y que anteriormente nos han estado enviando mensajes a lo mejor de nuestro equipo de fútbol, pues les consideramos como uno más. Ahí es cuando bajamos la guardia y nos envían noticias que son muy emocionales. Generalmente, ¿has visto? ¿Te has dado cuenta de esto? Siempre van acompañados de unos enlaces a unos medios de información que, si vemos, o son falsos o están intentando imitar a medios de comunicación verdaderos, pero en verdad son imitaciones falsas. ¿Y qué impacto tiene el astroturfing? Es bastante más profundo de lo que se cree, porque como es un introducido desde cuentas que consideramos gente como nosotros, pues penetran en esas burbujas y hacemos lo que llamamos la cámara de eco. Como es algo que nos lo han contado, van a favor de nuestras creencias, encima lo redifundimos. Entonces es lo que en estas empresas se denomina cultivar activos ignorantes, convertirnos en remisores del bulo. ¿Y podrías darnos un ejemplo de astroturfing? Dentro de los distintos estudios que hicimos, yo creo que hay 2 muy claros que investigamos y que tienen una etapa totalmente seguida a lo que es esta estructura astroturfing. Una de ellas la detectamos y la publicamos a raíz de la emisión de la serie Patria en HBO, y luego también cuando hace unos años estaba en ese momento el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero de vacaciones en Asturias. En los 2 casos el esquema fue exactamente igual. Primeramente unas cuentas, en un caso criticando a la serie Patria, en otro caso identificando dónde estaba Pablo Iglesias e Irene Montero de vacaciones. Posteriormente otras cuentas empiezan, ¿habéis visto? ¿Te has dado cuenta de esto? Empieza la distribución, empiezan a llamar a medios de comunicación y otras cuentas empiezan a intentar replicarlas. Y luego a las horas de la comida una inundación con la llegada de bots. Pero claro, en nuestros análisis encontramos que el patrón alrededor de la serie Patria o de cuando estaban de vacaciones Pablo Iglesias e Irene Montero en Asturias, en verdad esas cuentas tenían un proceso. ¿Qué encontramos? Que los mensajes, tanto a favor como en contra, tenían el mismo sentido. Muchas cuentas no eran de España, sino que eran o de Filipinas, o de Nigeria, o de Venezuela, o desde Londres, o desde Estados Unidos. Y además hacían el mismo orden de secuencia, tanto a favor como en contra de la serie Patria o alrededor de las vacaciones de Pablo Iglesias e Irene Montero, que al final Pablo Iglesias y Irene Montero se tuvieron que marchar del pueblo donde estaban de vacaciones, y la serie Patria, cuando fue estrenada en HBO, pues fue muy duramente atacada y salió en los medios de comunicación justamente por esas campañas. ¿Y qué medidas se pueden tomar para prevenir el astroturfing? Como decía, es complicado porque está muy diversificado. Justamente quienes mejor lo pueden hacer son las redes sociales, para detectar patrones de comportamiento en determinados breves espacios de tiempo, de unas cuentas que intentan huir de ser unos grandes influencers y que tienen un mensaje muy emocional y a la vez intentan ligar a enlaces de fuentes que no son fidedignas, que son falsas, que casi siempre están difundiendo desinformación. Algunos nacen idiotas.